Hola, hola, muy buen día nuevamente con ustedes en este tiempo devocional. Me alegra muchísimo poder estar en este espacio espiritual, pues que ha nacido en tiempos de pandemia y que haya nacido para enriquecer nuestras vidas. Precisamente estamos viendo un diálogo entre Jesús y Nicodemo que nos ha dado mucho de qué hablar, porque considero que es uno de los pasajes realmente trascendentales de la Escritura. La semana pasada, o mejor, el devocional pasado, es decir, el del martes, estábamos analizando un poco, que hoy vamos a continuar con los mismos versículos, Juan 3 del 18 al 21. Y vale la pena que lo volvamos a leer, volvámoslo a leer rápidamente para que recordemos algunas cosas del devocional anterior. Juan 3, 18 al 21. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Hemos dicho entonces en los devocionales anteriores que la preferencia de los seres humanos determina si es o no es juzgado. Eso nos determina. Es decir, si creemos en el enviado de Dios, que es su Hijo único, pues no somos juzgados. Pero si no creemos, es radical, se es juzgado. Los que prefieren la oscuridad no se acercan a la luz porque sus obras son malas, y al ser malas, la luz las manifestaría. Entonces, el que tiene y hace cosas malas no quiere ser evidenciado precisamente por la luz. Parece que Juan nos dice que tanto las obras malas como buenas están antes de que la luz se manifieste. Eso es importante. Se nos complica la interpretación de este pedacito cuando se pone el carácter ético, es decir, la conducta como una condición para la fe. Ahí nos complicamos un poquito porque en el judaísmo sí sería así, ya que ellos el énfasis es en la ley, es decir, en la conducta humana, pero el cristianismo no. En el cristianismo, la conducta no es una acción preliminar o primera para acercarse a Jesús, el Hijo de Dios. Ahí no tenemos ese énfasis. Es necesario entenderlo. La conducta en el ser humano es consecuencia, los frutos de ese encuentro por la fe en Cristo Jesús, pero no lo primario. En el judaísmo sería lo contrario. El pensamiento entonces de los dos varía. La fe no va a exigir las obras como estado preliminar, sino como fruto. Muy bien. Pero aquí nos empezamos a hacer otras preguntas y ya no las hicimos. El devocional pasado lo dejamos como abierto. Las malas obras entonces son causa de incredulidad, podría uno pensarse, o impiden las faltas morales que el hombre se abra a la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Eso pasa? Pues como lo estamos enfatizando, la concepción de Juan no es esa en su evangelio. Juan solo conoce un pecado en el evangelio que él escribió, y es el pecado de la incredulidad. Repito para que quede claro, para el evangelio de Juan, él solamente habla de un pecado, y es el pecado de la incredulidad. Por eso, por allá en la primera carta de Juan, vamos a mirarla, ya en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11, se nos va a hablar de esas cosas que pasan cuando el ser humano es un ser humano que hace obras que no son de acuerdo a una persona que tiene fe en el Señor Jesucristo. Mire, primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice así: Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos,
No se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Entonces en Juan se nos habla que antes de los comportamientos homicidas que acabamos de leer, pues antes de ello definitivamente está el creer o el no creer. Es decir, que la luz lo que hace es evidenciarlos. En Juan también hablar de malas conductas, de hacer lo malo o de obras buenas o obras malas, realmente en el griego sería mejor traducido como obras del maligno, que lo acabamos de leer también en Primera de Juan. Obras del maligno, porque precisamente esas obras vienen del maligno. Y Juan lo va a llamar el padre de mentira. Vea ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, cómo lo va a decir. Él dice en el capítulo 8, versículo 44, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de mentiras. Entonces lo contrario a obras malas para el Evangelio de Juan no son obras buenas. Lo contrario en el Evangelio de Juan de obras malas o de obras del maligno serían las obras realizadas por Dios o hacer la verdad. Hacer la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que no son las obras inmediatamente manifiestas, ni las buenas ni las malas. ¿Cuándo se hicieron manifiestas? Cuando la luz vino al mundo. Ahí se evidenció la obra buena o la obra mala. Hablemos ahora. Ahí se evidenció de las obras del maligno y de las obras realizadas por Dios, que sería la forma técnica de referirnos desde la perspectiva de Juan. ¿Sí? Segundo, las obras o buenas o las realizadas por Dios o las realizadas por el maligno están antes de la fe en Cristo Jesús. Están antes. Y tercero, presuponen las obras del maligno o las obras realizadas por Dios, presuponen que hay alguien o tenebroso o divino para que se lleven a cabo. Si son obras del maligno, pues ustedes ya saben quién sería el personaje tenebroso que está detrás de ellas. Y si son obras realizadas por Dios, pues también saben quién está detrás de ello. Pues ya con esto tenemos un poco la duda y un poco de incertidumbre frente a eso. Pero específicamente, entonces, ¿cuáles son estas obras que para Juan no son visibles, que habla el escritor bíblico, que van a generar o hacer las obras de Dios o hacer las obras del maligno? Pues él mismo nos lo va a referenciar en Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Vamos a mirar. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Dice así: le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Ahí está la pregunta trascendental de lo que en estos dos devocionales hemos venido desarrollando. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano para hacer lo que Dios quiere que se haga? Aquí viene la respuesta. Versículo 29. Jesús les contestó: la única obra, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. La única obra es que crean en aquel que Él ha enviado. Al montón de leyes del judaísmo y la pregunta sobre cuáles son las obras que le agradan a Dios, Jesús habla de una única obra.
la decisión de fe. Es por tanto la decisión de fe por excelencia lo que se espera de los seres humanos. Eso es lo que Dios está esperando. Una vez más, rechazar al Señor o creer en Él genera una decisión trascendental para la eternidad de quien lo hace. Si terminamos rechazando al que Dios envió, pues estamos actuando de acuerdo a las obras del maligno. Si terminas creyendo en el enviado de Dios, en el Hijo del Señor, entonces terminas siendo parte de esta gran familia, la familia de Dios. Tendríamos que decir, indudablemente, hay un rechazo mortal. Usted puede rechazar una empresa, puede rechazar una telefonía celular, puede rechazar determinada restaurante, lo que sea, pero sí hay un rechazo mortal en la vida. Y sí hay un rechazo que determina su estar aquí y su estar en la eternidad. Y es el rechazo de Cristo Jesús. Por eso la invitación a todos los que me acompañan en este devocional es ratificar día a día que hemos aceptado a aquel que el Padre envió para darnos salvación y vida eterna. Oremos al Señor. Señor, en este día nos confrontamos con la palabra. Nosotros creíamos que era un montón de obras las que nos pedías para acercarnos a ti. Y oh sorpresa, nos llevamos con Juan, porque Juan nos aclara que tú no quieres un montón de obras, que tú quieres una. Las demás vendrán como consecuencia de nuestra relación contigo. Pero la única que quieres es que creamos en ti. Y hoy ratificamos ese creer en ti, Señor. Hoy creemos en ti, que fuiste enviado para darnos salvación y vida eterna, como lo que acabamos de vivir en Semana Santa. Por eso hoy nos abrimos, buen Dios, a este momento tan importante. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles definitivamente a tomar esta decisión trascendental, o un rechazo mortal o una decisión trascendental, la mejor de la vida, que es optar por el Señor Jesucristo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y no se olviden, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.